Muchas gracias. El objetivo de esta proposición no de ley es, sobre todo, poner de manifiesto que hay un sector que no está cubierto por las actuaciones de formación para el empleo que llevamos a cabo. Y que, además, ese sector abarca hasta el 20 o el 25% de los parados. Es el sector que tiene unos niveles superiores de estudios o que tiene estudios muy específicos. Los programas de formación, los típicos, el FOP, el OFI, atienden perfectamente, con todas, digamos, las deficiencias que todos conocemos, pero atienden sustancialmente a un amplio colectivo de trabajadores, a las otras 3/4 partes. Si vemos las prioridades en concreto de los FOF, estamos hablando de formación para desempleados, como ustedes conocen perfectamente, sin cualificación profesional. Estas son las prioridades, con necesidades formativas especiales o dificultades para su inserción, personas en el ámbito rural. En el caso del OFI, la situación es más o menos parecida. Entonces, el grupo de mayor nivel de formación solamente es atendido de forma marginal, solamente a través de las herramientas comunes como pueden ser la informática o cuestiones de este tipo. Esto, desde luego, en una situación como la actual, donde la perspectiva es la economía del conocimiento, donde estamos viviendo una nueva revolución industrial y, desde luego, tanto la robotización como la impresión 3D está haciendo que cambie radicalmente la forma de producir, necesitamos aprovechar nuestras potencialidades. ¿Y qué potencialidades tiene Castilla y León? Pues dentro de España y seguramente de buena parte de Europa tiene un nivel de formación muy importante. Pero un nivel de formación muy importante que no se integra directamente al mercado laboral. Además, es que estamos asistiendo a unas circunstancias, sobre todo en los últimos años, como producto de la crisis económica y de la desaparición de las actividades de la construcción, que ha arrastrado pues desde ingenieros a labores muy especializadas que no habían conocido nunca el paro. Estamos hablando también de una situación, digamos, de un colectivo muy heterogéneo, donde tenemos desde ingenieros hasta filólogos, pasando por periodistas. Es decir, no hay manera de que con las líneas tradicionales se pueda atender las necesidades de formación de estos colectivos, pero que además es todavía más complejo. No es lo mismo las necesidades de formación de un recién licenciado, que estamos hablando en el abanico de entre 25 y 35 años, que el de 35 a 45 años, cuando ya se ha tenido alguna experiencia laboral, ya sea en el extranjero o incluso con trabajos de más baja cualificación de la existente, que las de los mayores de 45 años, que en muchos casos son expulsados por la crisis. Evidentemente, para responder a situaciones tan distintas, son necesarios instrumentos flexibles. Y de los pocos instrumentos flexibles que podemos plantear es la de la formación a la carta. Pero claro, la formación a la carta con unas ciertas restricciones. Por eso he sido un poco restrictivo. De todas maneras, también quiero decir que lo importante en nuestro caso es el espíritu de la moción, porque, desde luego, discutir temas como si debe haber copago o no, o qué porcentaje debe haber de copago, son temas, digamos, para mí, secundarios y de los que, evidentemente, son sujetos a debate. También les quiero decir un poco por qué surge esta idea. Y esta idea surge a partir de recibir un correo de alguien que había sido expulsado por la crisis y que me manifiesta su
sus problemas con la formación tradicional. Dice, y además es muy corta y se la puedo leer: después de muchos años en el sector de ingeniería y control de calidad de la edificación y la obra civil como técnico y directivo, una vez en situación de desempleo, decido darle un giro a mi vida encaminándola hacia los servicios y asesoramiento financiero a familias y particulares, en el ámbito más comercial, sector que desde siempre me ha atraído, con el que he tenido una relación estrecha incluso durante mi periodo de trabajo. Para dar este giro necesito formarme con cursos superiores que ni tan siquiera se imparten en León y cuyo precio, dada su especificidad, es alto. Tanto es así que he hablado directamente con los responsables de formación aquí en León, al objeto de ver la posibilidad de que yo fuera quien dirigiera mi formación, buscando lo que más me puede interesar de cara a este giro profesional. Reunido con la jefe de servicio de formación del ECIN, me dice que si quiero formarme habrá de ser en los cursos que ellos ofertan y que no existe tipo alguno de ayuda para cualquier tipo de curso externo que no sea intervenido, ofertado y tutelado por ese servicio, con lo que después de 2 años en paro nunca he hecho un curso de formación. A raíz de esto, pues empecé a darle vueltas de cuál es lo que podemos proponer. Y la propuesta de resolución que les presento para atender a esta diversidad en cuanto a titulaciones, en cuanto a necesidades de formación, incluso en cuanto a diferencias vitales por la edad y por la relación entre cuando fueron formados, les propongo que por el Servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León se cree un sistema de becas para aquellos trabajadores cuyo nivel de estudios o especificidad en su especialización requiere de formación muy específica, cuyo funcionamiento podría ser el siguiente. Y fíjense que digo podría ser el siguiente, es decir, sujeto a debate. El proponente solicita esa beca o bolsa de estudio al ECIL, especificando todos los datos de la formación, etcétera, etcétera. Asimismo, deberá exponer de forma clara cuál es el proyecto profesional y el objetivo último de esa formación. Y planteo que la beca debería apoyar el pago de matrícula del curso y que debería apoyar en condiciones de desplazamiento a una cierta distancia del domicilio los gastos de desplazamiento y manutención. Y propongo un posible copago y asimismo que la realización del pago de la beca se hiciese directamente a la institución. Aquí ha pesado evidentemente todos los problemas y todos los escándalos relacionados con la formación. Entonces, por eso intento, digamos, poner la venda antes de la herida, pero por eso las cautelas de lo que planteo. Que se realizaría en el caso de la matrícula directamente a la institución y la del desplazamiento y manutención que se realizaría directamente al interesado una vez cumplidos todas las condiciones que aquí se plantean. Ya digo que, sobre todo, mi problema o el objetivo de esta proposición no de ley es que tenemos un problema. Tenemos un problema con con el 25% de los desempleados, que no les estamos dando unas posibilidades de formación para el empleo en condiciones, porque los programas, sobre todo porque los financiamos fundamentalmente con los fondos europeos, no están dirigidos para ese fin. Por lo tanto, tienen que ser los fondos propios los que tapen ese agujero. Muchas gracias a todos los grupos por sus aportaciones. En el caso de Podemos, digamos que un poco menos gracias, entre otras cosas porque nos atribuye unas intenciones que no tenemos, ¿no? Parece que tenemos con esta moción unas intenciones perversas de dar dinero a la iniciativa privada, a las academias y no sé qué cosas, ¿no? No, vamos a ver, y en esto le contesto también al portavoz del PSOE, evidentemente. Cuando estamos hablando de certificados y cuando estamos hablando de certificados y de títulos, estamos hablando de formación homologada. Es decir, yo no propondría en ningún caso que una administración financiara una formación que preferentemente
debería ser de carácter público, aunque en algunos casos, por su especificidad, puede que no tenga este carácter, pero que tiene que tener todas las garantías. Eso me parece que es algo absolutamente claro, y que el plantearse siquiera esa posibilidad sería retroceder a tiempos todavía recientes sobre los problemas de formación en otras administraciones. O sea, no, en absoluto. Cuando estamos hablando de formación y de títulos, estamos hablando primero de formación homologada, segundo de preferencia por la formación de carácter público, y solamente en el caso de que eso no existiera, por otro tipo de formación. En todo caso, con respecto a Podemos, únicamente creo que partimos de una concepción distinta y que me parece que influye en la formación. Nosotros pensamos que la administración es la que mejor sabe las necesidades del individuo. Bueno, parece que no es así, y sobre todo cuando estamos hablando de grupos tan específicos. ¿Por qué no va a ser el individuo el que conozca mejor sus propias necesidades, sobre todo cuando estamos hablando de colectivos ya que han tenido una cierta experiencia laboral, profesional y personal, y por lo tanto pueden saber lo que ellos consideran que les interesa? En este sentido, bueno, pues nosotros pensamos que, sobre todo, que además hay una cuestión. A ver, si hasta ahora no se ha dado solución a este tipo de temas, no es seguramente en muchos casos por falta de intención de las distintas administraciones, sino por la complejidad del tema, con lo cual hay que romper de alguna manera este nudo, y este nudo se puede romper pidiéndole la participación de la gente y con un determinado control. Con el tema del copago, no hago casus belli del tema, no tengo perversas intenciones, no sé si del Fondo Monetario Internacional o de no se sabe quién, sobre el tema del copago. Lo que sí me gustaría es que, dadas las restricciones presupuestarias, el tema fuese serio. Es decir, que cuando alguien pide una beca de estas características, digamos que está convencido de lo que va a hacer y que la administración gasta eficientemente su dinero. De eso se trataba, de poner algo que garantice, pero evidentemente no es una cuestión de la que haga ningún casus belli. Con respecto al PSOE, coincido en buena medida con sus planteamientos, sobre todo con algo que nosotros hemos insistido: hay que hacer un esfuerzo presupuestario con el tema de los itinerarios personalizados, porque solucionaría en buena parte de esto que estamos hablando. O sea, que la implantación de este tipo de medidas seguramente sería muy eficaz, y nos quedaría otra parte que no respondería a ese tipo de modelos, pero tendríamos buena parte del problema arreglado. Porque ha hecho mención a la falta de adecuación. Y yo no sé si el portavoz del Partido Popular ha hecho, pero efectivamente, o sea, tenemos un problema, tenemos casi dos, y sobre todo si nos referimos a los titulados superiores. En primer lugar, tenemos muchos, efectivamente, que la universidad no está suficientemente, o por lo menos en la mayoría de los casos, suficientemente conectada con el mundo empresarial, no está suficientemente conectada con lo que se les va a demandar a los titulados cuando salgan, y eso es una realidad que existe y que además está siendo muy difícil de corregir. Pero también sucede que la formación que estamos dando desde el ECIL o desde las propias normas de las líneas de subvención de la Unión Europea también adolecen de este tipo de problemas, entre otras cosas porque son generalistas. En este sentido, creo que hay un déficit de comunicación con las empresas para hacer, digamos, trajes a medida. Y antes se señalaba, y es verdad, que nuestro grado de autonomía cuando los fondos son finalistas es muy escaso. Eso no lo vamos
a inventar, y en la medida en que esos fondos vengan para la línea y con las condiciones que dice la línea correspondiente de la Unión Europea, tenemos pocas posibilidades. Por lo tanto, y conectando con algo que decía el Partido Popular, naturalmente, esto va a tener que salir con fondos propios, lo cual quiere decir que van a ser cuestiones limitadas, pero precisamente porque son cuestiones limitadas es necesario priorizar y es necesario evaluar los resultados. Que la situación no es nueva, lo dije antes, efectivamente, la situación no es nueva, la situación viene desde hace bastante tiempo. El problema es que, con motivo de la expulsión del mercado laboral de mucha gente, pues el problema se ha agravado, porque además entre los licenciados que no entran y los que han salido del mercado laboral, pues hemos llegado a esas cifras que alguien me discutía, pero que parece que las encuestas del INE los dan. Es decir, estamos entre el 20, en Castilla y León en concreto, entre el 20 y el 25% de parados que tienen estas características, y donde la respuesta que les damos es darles un curso de informática, o poco menos, o poco menos. Con respecto a lo que plantea el Partido Popular, de alguna manera eso expresaba cuando es que las líneas de formación no han cambiado demasiado en la forma en los últimos años. Y bueno, pues dan los resultados que dan, en general bastante inferiores a los que nos gustaría, y a veces la relación entre inserción y coste es excesivamente elevado. Y la respuesta es, en primer lugar, itinerarios personalizados y, en segundo lugar, fórmulas flexibles de este tipo. En todo caso, me parece que lo importante de la proposición no de ley es reflejar el problema, que lo importante no es si la beca debería tener dos partes, ayuda al pago de la matrícula y ayuda para gastos de desplazamiento, que esto se puede resolver en cualquier otro momento y se puede discutir específicamente en cualquier otro momento. Y creo que la propuesta que plantea, la enmienda que plantea, puede salvar el hecho de reflejar que aquí tenemos un problema y que posiblemente el sistema de becas lo solucione, aunque sigo insistiendo en que la primera cuestión, y reflejando lo que planteaba antes otro portavoz, es esfuerzos para sacar adelante los itinerarios personalizados, y por lo tanto voy a aceptar la enmienda que plantea el Grupo Popular y que dice que la resolución quedaría que por el Servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León, ECIL, se estudie la posibilidad, es verdad que se estudia la posibilidad de crear un sistema de becas para aquellos trabajadores cuyo nivel de estudios o especificidad en su especialización requiere de formación muy específica. Punto. Es un brindis al sol, pero desde luego un brindis al sol que en su momento vamos a recordar que lo hemos hecho y que por lo tanto cuáles son los resultados de ese estudio, porque lo que no va a disminuir, salvo que se marchen todos al extranjero, es que seguiremos teniendo un cuarto de la población de parados que son digamos de titulación superior, y a las cuales le estamos dando una respuesta parcial, solamente en forma de herramientas. Muchas gracias.